¿No se ha conectado Ana todavía? Sí que sí. Ok. Entonces comenzamos sin ella. O sea, no sé, no hay forma de que se conecte, ¿cierto? Muchachos. Pues doctor, la clase queda grabada, pues sería verla y pues que ella la vea apenas le llegue la luz, eso suba, ¿no? Ok. Bueno, Ya listo. les Entonces, le acaba de volver a no me ha contestado ni nada. Sigue sin luz. Había dicho hace 5 minutos que seguía sin luz. Entonces yo creo que sigue sin luz. Pero sí, sería así, ver la clase y después ella que revise la grabación y que las dudas que tenga pues las resuelva mañana. ok. Bueno. Entonces, nosotros hablamos de ya todos los temas de respiratorio. Yo ya les había hablado como unos puntos de corte para definir cuándo se administra oxígeno en un paciente pediátrico. Habíamos hablado que variaba de acuerdo a la altura del nivel del mar, si el paciente estaba ubicado en Bogotá, si estaba acá en Villavicencio, si estaba en Cartagena, ¿cierto? Básicamente, cuando uno administra oxígeno en un paciente, es para tratar de mejorar alguna de estas tres condiciones que se acompañan en un paciente con dificultad respiratoria o con esfuerzo respiratorio, o con alguna, digamos, vista de otro modo, con alguna patología de la parte respiratoria, ya sea crisis asmática, bronquiolitis, neumonía, ¿sí? Entonces es tratamiento o aliviar esa hipoxemia que tiene el paciente, una hipoxemia hipóxica, ¿sí? Acuérdense que tenemos tres tipos de hipoxemia, les voy a mostrar unas diapositivas más adelante respecto a eso. Reducir el trabajo respiratorio porque pues al presentar, al administrar una FIO2 extra a ese paciente, pues va a mejorar todo lo que es la estrategia de ventilación-oxigenación. Y esto como efecto indirecto, efecto secundario, nos vamos a tener que vamos a disminuir como tal el trabajo cardíaco y a mejorar como tal la entrega de oxígeno a los tejidos si administramos una carga de FIO2 más allá del ambiente. ¿Sí? Recuerden que FIO2 ambientes es del 21%. Varios tipos de hipoxemia, tenemos hipoxemia de hipoxia hipoxémica, en la cual pues hay una franca bajo de oxígeno, o sea, la hipoxia como tal que se presenta, esa disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos, va a ser secundario a que la concentración de oxígeno está baja o el contenido arterial de oxígeno es bajo, ¿sí? Es bajo, pues, muy por debajo de lo que usualmente respira el paciente, que es ese punto 0,21, ¿sí? O 21%. Se acompaña por estados de hipoventilación, tenemos una alteración de la ventilación-perfusión, puede estar afectada la difusión o podemos tener un cortocircuito arteriovenoso o un shunt de derecha a izquierda o izquierda a derecha, como lo vemos inicialmente de derecha a izquierda en los pacientes con hipertensión pulmonar. Tenemos la hipoxia en la cual no es secundaria una disminución del contenido arterial de oxígeno o el contenido de oxígeno, sino es secundario a uno de los o al transportador como tal del oxígeno, que es la hemoglobina, ¿sí? Entonces allí como para tratar de aminorar esa hipoxia anémica es pues la transfusión de glóbulos rojos, ¿sí? También podemos ver que se ve alterada el transporte del oxígeno cuando tenemos intoxicación por monóxido de carbono. La hipoxia isquémica, en la cual está alterado el flujo sanguíneo que llega al tejido, por lo tanto, pues, por ejemplo, no va a haber riego total sanguíneo, como lo vemos en el paciente, por ejemplo, con un tromboembolismo pulmonar, o los pacientes que tienen diabetes con una vasculopatía periférica en la cual se ve comprometido ese riego del lecho capilar y el paciente pues experimenta cambios a nivel tisular. Si ustedes recuerdan, está
la clasificación del pie diabético, creo que es Werner, sí que se llama esa clasificación. Bueno, ahí me corregirán ustedes, yo ya no estoy tan familiarizado con esos términos, pero hay una clasificación del pie diabético que de acuerdo al grado de compromiso circulatorio, pues y el grado de compromiso circulatorio y el grado de sobreinfección, se va aumentando en los grados. ¿Listo? Y hay una hipoxia anóxica o histotóxica en la cual pues tenemos un desplazamiento total de lo que es la concentración de oxígeno normal y el contenido normal o sea, se ve alterado también el transportador de oxígeno. Por ejemplo, podemos ver las intoxicaciones por cianuro, en la cual se ve alterada tanto va a haber un desplazamiento por ese nuevo gas esa nueva sustancia que está ingresando al organismo, y se ve alterado todo lo que es el mecanismo de transporte y de entrega de oxígeno a nivel tisular. Ya como sabemos que tenemos los tres mecanismos de hipoxia y en lo que nosotros vamos a centrar esta noche, que es el mecanismo de hipoxia hipoxémica, ¿sí? Cuando nosotros administramos oxígeno o hacemos oxigenoterapia a los pacientes, lo podemos hacer a través de dos sistemas, ¿sí? Un sistema de oxígeno de bajo flujo y un sistema de oxígeno de alto flujo, ¿sí? Pilas con lo que voy a decir acá. El hecho de que sea un sistema de bajo flujo no quiere decir que administre una FiO2 baja, ¿sí? El hecho de que sea un sistema de alto flujo no quiere decir de que netamente vaya a administrar una FiO2 alta, ¿sí? Podemos tener sistemas de bajo flujo, ¿sí? Como la cánula nasal, y podemos administrar una FiO2, no flujo, una FiO2 alta. El problema es que es variable, va a depender de la frecuencia respiratoria del paciente, del reservorio, del flujo como tal que ustedes le ponen, de la interfase, como lo vamos a ver más adelantico, ¿sí? Y esa administración de oxígeno que nosotros vamos a administrar, pues va a ser variable por todas estas, digamos, variabilidad que puede presentar la FiO2, frecuencia, reservorio, interfaz. Y asociado a eso, el paciente no solamente va a administrar, o sea, lo que le llega a él no solamente va a ser de lo que nosotros le estamos administrando a través de la cánula, sino a través también del ambiente se va a mezclar el gas y es lo que él va a recibir. En pocas palabras, hay una mezcla de gases, el paciente recibe lo que nosotros le damos, pero también recibe lo del entorno o lo del ambiente, ¿sí? Para completar, digamos, su FiO2 total, ¿sí? A diferencia del sistema de alto flujo, en la cual nosotros le administramos una FiO2 más precisa, ¿sí? Y que el paciente no va a estar mezclando esa FiO2 que nosotros le estamos administrando, o no para calcular la FiO2 total no necesita la del ambiente, ¿sí? Entonces aquí los sistemas de alto flujo por eso se utilizan en pacientes con dificultad respiratoria mayor, porque nos da una FiO2 más precisa. ¿Listo? Entonces esto era lo que les decía, bajo flujo no aporta la totalidad, o sea, la totalidad del oxígeno inspirado, de esa fracción de FiO2, es una mezcla de lo que es lo que está inspirando el paciente y lo que nosotros le estamos dando, ¿sí? Parte de ese volumen corriente, como lo dice allí, es aire ambiente, ¿sí? Por eso es que es tan variable la FiO2 que nosotros administramos por un sistema de bajo flujo. Podemos administrar con FiO2 que va desde el 21%, que es el ambiente, hasta fracción de FiO2 del 90%. Eso va a depender, uno, ¿sí? Del tamaño del reservorio, del patrón respiratorio del paciente, o sea, la frecuencia respiratoria, y del flujo de oxígeno que nosotros estemos administrando. Si ustedes revisaron el tema, se habrán dado cuenta de que hay una tablita en la cual estipula, de acuerdo al flujo de oxígeno que nosotros administramos, va variando la FiO2, pero eso no es tan exacto, ¿sí? Eso lo hicieron en pacientes, esas descripciones se hicieron en adultos, pero en pediatría no es tan exacto, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los signos vitales dependen mucho o varían mucho de la edad, y más que todo el patrón respiratorio. No es lo mismo una frecuencia respiratoria de un lactante menor a la de un lactante mayor o de un escolar, ¿sí? El patrón respiratorio es diferente y de acuerdo a ese patrón respiratorio se ve alterada
esa fracción inspirada de oxígeno que nosotros administramos, ¿sí? Y si a eso nosotros le sumamos, ay, no me quedó la otra diapositiva, le sumamos el tamaño del reservorio, en la cual el reservorio del paciente pediátrico es mucho más pequeño, ¿sí? Y más fácil de llenar comparado con el reservorio del adulto, que es más amplio y más difícil de llenar. Si ustedes recuerdan, el ciclo respiratorio en la parte de inspiración y expiración, dos terceras partes obedece a la expiración, o sea, lo que nosotros exhalamos, y una tercera parte obedece a la inspiración, ¿sí? Si de esas dos terceras partes de ese proceso de expiración, la parte inicial es rápida, pero termina como en una meseta y va descendiendo de forma pasiva, ¿cierto? Normalmente. Entonces eso quiere decir de que ese reservorio, en ese reservorio, cuando nosotros invadimos un paciente, ya sea con una cánula nasal, con una máscara Venturi, para llenar ese reservorio nos vamos a encontrar una mezcla, ¿sí? Una mezcla de lo que el paciente venía inspirando, ¿sí? De lo que está expirando más lo que nosotros le estamos administrando. ¿Listo? Sistemas de bajo flujo son estos, ya creo que ustedes todos lo conocen. Tenemos el catéter nasofaringeo, la cánula nasal, una mascarilla que puede ser con o sin reservorio, ya les voy a explicar en qué consiste ello. La cámara cefálica o cámara de Hood, que se puede convertir en un sistema de alto flujo si nosotros le conectamos en una parte de la conexión atrás de la cámara cefálica un sistema Venturi, y las tiendas de oxígeno. ¿Listo? La más utilizada es la cánula nasal. Nosotros en pediatría casi no utilizamos el catéter nasofaringeo por una limitante que ya les voy a mencionar. Y pues también utilizamos las mascarillas faciales con o sin reservorio. Ah, bueno, la cámara cefálica también se utiliza bastante, perdón, aquí corrijo. La que más utilizamos es la cánula nasal, ¿sí? En pacientes lactantes se utiliza mucho esta cámara cefálica, ¿sí? Pero, ojo, la cámara cefálica es un sistema de bajo flujo, pero si se conecta al sistema Venturi, si se le añade un sistema Venturi a la parte de atrás de la conexión, se vuelve un sistema de alto flujo, ¿listo? Entonces los que más utilizamos es cánula nasal, lactantes cámara cefálica, y niños grandecitos podríamos utilizar una máscara con o sin reservorio. Esto es lo que les decía, estos sistemas no suministran una cantidad suficiente de gas para cubrir la totalidad de la mezcla inspirada. Entonces, para nosotros, por ejemplo, si yo le estoy dando 28%, el paciente para completar ese 28% necesita mezclar esa fracción de oxígeno que nosotros le estamos administrando con el medio, con el ambiente, con el gas ambiente, ¿sí? Lo que les decía, el volumen corriente pues es la mezcla de lo que administramos más el aire ambiente. Es una FIO2 variable que puede ir desde el 21 al 90% de acuerdo al flujo, de acuerdo al sistema que estamos utilizando. Esto es lo que les comentaba de los reservorios. Si ven un paciente pediátrico, por ejemplo, este niño que puede tener unos 3 añitos, 2 añitos, el reservorio sería, están viendo el puntero, ¿cierto? Sí, señor. El reservorio, Sí, señor. el reservorio sería, perdón, espérame un segundo. Ok, ya, está contestando un mensaje acá. El reservorio, tenemos la nariz, ¿cierto? Acá las coanas, los cornetes nasales. El reservorio sería toda esta parte de la faringe, la hipofaringe, ¿sí? Hasta llegar aquí a la parte conductora digamos, el inicio de la tráquea, de la laringe, ¿sí? Sería todo esto el reservorio, ¿sí? Entonces todo este reservorio, mire que pues es más chiquitico que el reservorio que tiene un adulto, ¿cierto? Entonces este reservorio es mucho más fácil de llenar, ¿sí? Cuando utilizamos sistemas, por ejemplo, como es la máscara facial, ¿sí? Vamos a tener que es mucho más fácil de llenar comparado con lo del adulto, ¿sí? Esto nos va a generar de que este sistema es mucho más fácil de llenar en un paciente con una frecuencia respiratoria más elevada,
comparada con la del adulto, vamos a tener una variabilidad mucho mayor de la fracción inspirada de oxígeno con los sistemas de bajo flujo comparado con los pacientes adultos. ¿Listo? Cánula nasal, para entrar como el primer dispositivo para administrar oxígeno de bajo flujo, tenemos concentraciones de oxígeno, relativamente altas con un mínimo flujo, ¿sí? Mire que podemos administrar con flujos desde 0.5 a 2 litros, una FIO2 que varía desde 28 a 36%. Vuelvo y les repito, muchachos, o sea, estas tablitas que están en el libro rojo de pediatría, en todos los textos, donde estipulan un número X de litros por minuto con un porcentaje de FIO2, no es exacto en pediatría, varía por todo lo que les acabo de explicar, que la cual tenemos un reservorio diferente, tenemos una frecuencia respiratoria diferente, ¿listo? Entonces se ha dicho de que la cánula nasal es un sistema de bajo flujo, pero que nos permite administrar FIO2 variables, ¿sí? Que pueden oscilar entre el 28 hasta el 36%, con flujos pequeños, pero entre más elevado nosotros aumentemos, o sea, entre más hacia arriba cojamos el manómetro y aumentemos el flujómetro, perdón, y aumentemos ese flujo, vamos a administrar una FIO2 mucho más altas, ¿sí? Yo les había dicho en la clase, en una de las clases, que administrar más de 2 litros por minuto en un paciente pediátrico era casi imposible de tolerar, porque ellos, ese flujo de oxígeno allí en esa cuana o en esa naricita pequeña, muchas veces es demasiado, o sea, es muy incómodo, ¿sí? Es demasiadamente incómodo para ellos y resultan quitándose. Entonces, si van a administrar oxígeno, mire que con la cánula nasal podemos llegar hasta 36% con un flujo de 2 litros, ¿sí? Que puede ser hasta un 28% como mínimo en un paciente con un patrón respiratorio marcado, dificultad respiratoria marcada. ¿Listo? Las ventajas de este sistema es que es bajo costo, hay una menor limitación funcional. Por ejemplo, este paciente pues puede ser alimentado, puede ser amamantado, puede caminar, ¿sí? Puede, a través de este sistema, pues es como confortable para el paciente, ¿sí? Y pues hay mejor contacto con el ambiente y con la madre. Obviamente hay unos tamaños y unas cánulas que varían de acuerdo a la edad. No me interesa que se aprendan los tamaños, pero sí me interesa mucho que aprendan a colocar una cánula normal. Este es el dispositivo de la cánula nasal y trae aquí unos proms nasales que tienen como una especie de curvatura, ¿sí? Y terminan, tienen como en una especie de ganchito, ¿sí? Estos proms nasales deben de ir en esta posición, no poner la cánula nasal al revés, en la cual el PRON está apuntando hacia arriba, y esto pues puede generar un traumatismo aquí a nivel nasal o crea un flujo más turbulento en la parte de la nariz. Entonces el proncito nasal siempre debe ir hacia abajo, porque si nos devolvemos a la imagen del reservorio, el PRON nasal llega acá, ¿sí? El aire cuando ingresa hace este movimiento, llega acá, llega al reservorio y llega hacia la parte pulmonar, ¿sí? Entonces, para que sepan colocar adecuadamente una canulita nasal. Hay una forma de nosotros fijar esta canulita nasal, que ustedes la pueden fijar con un esparadrapito, con Fixomur o cualquier tipo de adhesivo, ¿sí? Aquí a nivel de los pómulos, ¿sí? Que pueden fijar en los lactantes, o cuando tienen un recién nacido prematuro o que tenga algún grado de dificultad respiratoria, una forma coloquial de nosotros similar a lo que se conoce como la estrategia ventilatoria CPAP, es coger esta canulita y sellarla. Sellarla es colocarle un adhesivo acá para que el oxígeno no se salga, ¿sí? Porque esto aproximadamente invade o ocupa entre el 60 a 80% del orificio nasal, ¿sí? Ese es como el diámetro en el cual se debe mover estos proms nasales. Si queda muy justa, pues digamos que vamos a generar una mayor presión cuando administramos flujos de oxígeno altos, ¿sí?
Entonces, ese es como el diámetro que debe quedar estos pronasales y nosotros hacemos un sello aquí con material adhesivo y a través de ese sello como que le generamos un tipo de presión positiva al final de la aspiración, que es como una manera artesanal de hacerlo. Cuando ustedes estén por allá en el servicio social obligatorio, si tienen un pacientico con taquipnea o dificultad respiratoria, quejido, mientras lo sacan, pueden colocarle la canulita nasal, le sellan con la canulita nasal y le estarían administrando un grado de PEP al paciente. ¿Listo? Cánula nasofaringea da concentraciones más altas que la cánula nasal, pero pues digamos que nosotros tenemos unos dispositivos especiales para ello que simulan pues unas ondas de alimentación que van entre el número 5 a número 8. Mire dónde debe quedar la posición de la cánula nasofaringea. El problema, ¿sí? El problema es que cuando se coloca una cánula nasofaringea y no se coloca el tamaño adecuado, esta punta puede tocar aquí la parte de la laringe, ¿sí? O la parte de la epiglotis, y cuando toca eso el paciente genera un broncoespasmo, puede presentar un broncoespasmo tremendo, y pues resulta de que ustedes lo que querían era administrar oxígeno y resultaron empeorando ese esfuerzo respiratorio del paciente y generando una urgencia de la vía aérea. Entonces yo les recomendaría que no traten de utilizar mucho la cánula nasofaringea, o si van a utilizarla, midan muy bien. ¿Cómo van a hacer la medida? Miden desde aquí, desde la naricita, hasta aquí, el lóbulo de la oreja, ¿sí? Es la distancia en la cual se debe introducir esa cánula nasofaringea. ¿Listo? Se conecta a oxígeno húmedo, no nebulizado, rara vez requiere más de 2 litros de oxígeno. Doctor, Aquí una tenemos. pregunta. Sí, señora. Si esta forma, la cánula nasofaringea, pues también es de bajo flujo, ¿en qué casos yo usaría esta y no, por ejemplo, una cánula nasal, que pues es un poquito como menos incómoda, me parece a mí? ¿Cuál? ¿En qué casos uso una nasofaringea en vez de una cánula nasal, si ambas son de bajo flujo? Yo les aconsejaría que utilizasen el mensaje de estas diapositivas hasta ahora, es utilizar la cánula nasal, ¿sí? No utilizar la cánula nasofaríngea, ¿sí? Por ejemplo, si tienen un paciente con un trauma craneano, aquí un trauma facial, ¿sí? En la cual uno sospeche alguna fractura o un desplazamiento, ustedes no deben de introducir estas cánulas nasofaríngeas, ¿sí? Una cánula nasal como sistema de oxígeno o una mascarita, ¿sí? Para administración de oxígeno. Recuerden lo que les dije, si miden mal pueden generar un broncoespasmo, ¿sí? Entonces en general, nosotros como sistema de bajo flujo, si es un niño grandecito, administramos una cánula nasal, ¿sí? Si es un niño pequeño, oxígeno a través de cámara cefálica por HUD, ¿sí? Como para los sistemas de bajo flujo, o una máscara facial con o sin reservorio. ¿Listo? Esta casi, yo se las traje en la presentación porque lo dicen los textos, pero la verdad no la utilizamos en la parte práctica. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bueno, ya después pasamos a la mascarilla, que es esta que tienen acá. Miren esta mascarilla, cómo queda el cierre hermético entre lo que es la naricita y la boca del paciente. Debe de tener unos orificios pequeños, ¿sí? Unos orificios pequeños porque la idea de nosotros es administrar oxígeno acá. Esto genera un reservorio, digamos, extracorpóreo en el paciente para llenar el reservorio fisiológico que tiene el paciente acá, ¿cierto? Entonces la mascarilla sobre la boca y la nariz con orificios pequeños. El reservorio aumenta el volumen como tal entre 30 a 50 mililitros. El flujo mínimo es de 5 litros. Aquí nosotros vamos a administrar un flujo más alto, ¿sí? Flujos por ejemplo, flujos mayores de 8 litros. Esto va, ¿cómo les explicar? O sea, esto, digamos, ustedes colocan la máscara la mascarilla, o en este caso una mascarilla simple, la colocan a 5 litros, ¿sí? Administramos una FIO2 más altica, más alta del 28%, inclusive que supera el 36%, pero va a llegar a un tope,
¿sí? Un tope en el cual si ya ponen un flujo, digamos, de 8 litros, como lo dice acá la diapositiva, ¿sí? No tenemos cambios tan altos en la FIO2, ¿sí? Entonces ya va a ser como perjudicial o al menos generar algún tipo de molestia en el paciente, ¿sí? Entonces flujos mayores de 8 litros por minuto, no tenemos cambios en la FIO2 más allá del 60%. Esto es lo que tendemos a hacer. Si miran, este es el reservorio fisiológico del paciente o el reservorio anatómico, ¿sí? Acá, acá, ¿sí? Generamos un reservorio extracorpóreo, ¿sí? Una mascarilla en la cual el paciente tenemos una fracción inspirada de oxígeno con una mezcla aquí de gas y el paciente inhala esto, ¿sí? Y lo exhala a través de la boca. Doctor, ¿Sí? una pregunta, ¿uno puede poner una FIO2 al 100%? Se puede graduar, sí, hay unos sistemas que supuestamente FIO del 100%, pero es variable, lo que te digo, varía, por ejemplo, en un sistema de alto flujo, uno podría poner un sistema tipo JET, una manguera corrugada tipo JET, o las cámaras cefálicas que tienen atrás un adaptador, que supuestamente ese adaptador te da unas fracciones inspiradas de oxígeno cercanas, o hay unos que traen es que 100%, pero eso digamos que nunca te va a llegar 100% con un sistema, con una interfaz que no sea invasiva. Una interfaz invasiva a través de un ventilador, si nosotros llegamos a administrar FIO2 del 100%. Ok, doctor, gracias. Un segundito. Ok. Cuando utilizamos reservorio, que es esta imagen que tenemos acá, ¿sí? Mira que esta es la mascarilla simple, este sería como el reservorio de la mascarilla, o la mascarilla tiene un reservorio adicional que es este de acá, ¿sí? Para, digamos, tener como un cebo de lo que es el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno y la mezcla de gases, ¿sí? Entonces, ese reservorio, esas mascarillas con reservorios se clasifican o se encuentran como si tienen mascarillas con una válvula bidireccional, ¿sí? Que se conoce como de mascarillas de reinhalación parcial o mascarillas de no reinhalación, ¿sí? Entonces las de reinhalación parcial, el gas entra a través de acá, o sea, entra el oxígeno, ¿cierto? Va hacia el paciente o hacia el reservorio, ¿cierto? Llega acá, ¿sí? Se va a través de la nariz del paciente, ¿sí? De la vía aérea del paciente, y lo que el paciente exhala, ¿sí? El paciente, digamos que el CO2, si sale acá por esta válvula, que es en un flujo unidireccional, o sea, el paciente sale el CO2, ¿sí? O también ingresa a este lado el CO2, entonces se conoce como de reinhalación parcial, ¿sí? A diferencia de las mascarillas de no reinhalación, en la cual este sistema de válvula es unidireccional, solo permite la salida del CO2, ¿sí? Sin la reinhalación del CO2 del paciente, ¿sí? Solamente se administra la cantidad de oxígeno que tenemos, o sea, solamente le llega al paciente esta FIO2, este oxígeno que le estamos administrando acá, y no permite que el paciente reinhale CO2. Eso es lo mismo. Vamos a pasar ¿Y qué esto. indicación, pues, cuál sería la utilidad de tener una con reinhalación parcial y una con reinhalación sin reinhalación? O sea, Pues idealmente, un paciente los pacientes que están con una dificultad respiratoria moderada severa, son pacientes que están hiperventilando, ¿cierto? Tienen una respuesta, una frecuencia respiratoria mucho más alta, son pacientes que están barriendo CO2 como mecanismo compensatorio a su insuficiencia respiratoria, ¿sí?
digamos que sería beneficioso, pese a que el paciente está barriendo CO2, pero su frecuencia respiratoria tan alta, también el esfuerzo que hace que el paciente esté también reinhalando lo que tiene en la parte del medio ambiente. Entonces se recomendaría válvulas de no reinhalación, ¿sí? Una mascarilla con reservorio de no reinhalación de CO2. ¿Listo? Listo, profe, listo. Solo un segundito, voy a responder acá un mensaje. Ya, un segundito. ¿Qué pasó? Listo, muchachos. Qué pena con ustedes. ¿Dónde quedamos acá? O más adelante. Y vas a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, entonces queda claro lo de la mascarilla con reinhalación parcial y de no reinhalación, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? Listo, entonces aquí, recuerden, aquí tenemos una válvula, ¿sí? En la cual el paciente pues va a ingresar y va a salir y el paciente, digamos que la parte del, ay, no estoy señalando, la parte del CO2 que exhala, el paciente la puede reinhalar, ¿sí? O sale a través de los orificios que tiene la válvula, ¿sí? Entonces tenemos una válvula bidireccional, perdón, ¿sí? Entonces ingresa FiO2, ingresa oxígeno, ¿sí? Se va para el paciente. También la válvula permite que el CO2 ingrese al reservorio, llegue al paciente, ¿sí? O el CO2 salga a través de los orificios, ¿sí? Entonces es una válvula bidireccional, ¿sí? A diferencia de la no reinhalación, en la cual solamente tenemos una entrada de oxígeno, ¿sí? Y el paciente exhala el CO2 a través de los orificios, ¿sí? No se alimenta ese reservorio con ese CO2, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, esto sería igual a la otra mascarilla, mascarilla facial simple, pero pues tenemos un reservorio. Podemos administrar flujos entre 8 a 12 litros por minuto, que podemos aportar una FiO2 entre 70 y 80%. Útiles por momentos cortos que requieren un alto aporte de oxígeno. Por ejemplo, si nosotros vamos a transportar a un paciente con una dificultad respiratoria grave, que el paciente no está en apnea, podemos utilizar, si no tienen, por ejemplo, un sistema Venturi, pueden utilizar una mascarilla con reservorio durante su traslado. ¿Listo? Esta es la imagen, ¿sí? Tenemos la máscara facial, ¿sí? Tenemos el reservorio, ¿sí? Acá. Tenemos la manguerita que se conecta acá al oxígeno, perdón, a la mascarita, ¿sí? Aquí tenemos el sistema de válvula, ¿sí? Los orificios, ¿sí? Que deben ser orificios pequeños. Recuerden, puede ser una válvula que solo permite el ingreso de oxígeno o el paciente exhala, alimenta este reservorio y vuelve a ingreso, ¿sí? Esta manguerita va a ir conectada a la fuente de oxígeno, que ya les voy a, más adelante en otras diapositivas les voy a explicar los tipos de fuente de oxígeno que tenemos. La cámara cefálica tipo HUD, sistema HUD,
el oxígeno llega directo, ¿sí?, a la cámara sin pasar por un sistema Venturi. Si nosotros queremos un sistema de bajo flujo, esa sería la cámara cefálica. Aquí atrás, si ven esta conexión con esta manguera corrugada, ¿sí?, acá en este punto nosotros podemos conectar el Venturi, ¿sí?, y a través del principio de Bernoulli, ¿sí?, pues nos puede cambiar de un sistema de bajo flujo a un sistema de alto flujo. Y todo esto sería el reservorio que tiene el paciente extracorpóreo para alimentar su reservorio fisiológico o anatómico, ¿sí? Requiere flujos mayores a 5 litros. En general, pues se dice que evita la retención de CO2, ¿sí?, por lo que tenemos un mecanismo de escape. Digamos que la limitante es tratar de establecer un tamaño adecuado para el paciente, porque lo que se quiere es una cámara cefálica, no una cámara corporal. Uno a veces va a pasar revista o va a pasar ronda y se encuentra el paciente con cámara cefálica, que está todo metido dentro de la cámara cefálica. Entonces es solamente cámara cefálica, no cámara corporal. Y lo otro es que cada vez que le van a tomar signos vitales, este reservorio, esto que tiene acá, o sea, el paciente no se debe sacar de ahí. Si ustedes quieren administrar oxígeno por este sistema, el paciente se debe quedar ahí, la cabecita dentro de esta cámara cefálica. Si ustedes levantan esta cámara cefálica, se tardan aproximadamente entre 10 a 20 minutos para llenar otra vez totalmente el reservorio. Entonces, miren, cada vez que va la enfermera y le toma signos y lo saca de la cámara cefálica, o cada vez que lo alimentan, lo sacan de la cámara cefálica. Entonces, este tipo de administración de oxígeno en pacientes, son pacientes, por lo general, en general, yo creo que todos los compañeros lo utilizan, en pacientes que tienen dificultad respiratoria moderada a severa, adaptado a un sistema de alto flujo por medio del Venturi, ¿sí? No lo sacamos de ahí, lo dejamos ahí. Si no mejora el paciente, pues sería asegurarle la vía aérea o manejarlo con un método ventilatorio no invasivo. ¿Listo? Podemos administrar flujos entre 8 a 10 litros por minuto que nos aporta esta FiO2. Miren los tipos de sistemas de bajo flujo que tenemos. Miren la cantidad de flujo, ¿sí?, por minuto, que de acuerdo a la cantidad de oxígeno o de flujo por minuto va a variar la fracción de oxígeno, pero que esto no es específico en pediatría. En pediatría tenemos esas 3 variables, por lo cual no podemos hablar que a 2 litros estamos administrando 28% exacto de oxígeno. Miren que no es así, ¿sí? Miren las diferencias con el sistema de máscara de oxígeno, que tenemos unos litros mucho más altos, que nos puede dar una FiO2 más alta, pero con este sistema, si nosotros administráramos una cantidad de litros, pues creo que llegaríamos equiparables a esto, pero pues estas cantidades de litros no son tolerables en los pacientes pequeños, y en general creo que nadie toleraría 7 litros por minuto a través de una cánula nasal. Máscaras con o sin reservorio, miren que utilizan unos flujos mucho más altos, podemos llegar con una FiO2 más alta, ¿sí? Miren, acá tenemos 8 a 12 litros por minuto, que podemos llegar a fracciones inspiradas de oxígeno, lo que preguntaba Santiago, cercanas al 100%. Doctor, una pregunta, no sé si lo vayas a decir más adelante. ¿Cómo? ¿Cuánto tengo que...? ¿Cómo? ¿Me escucha? No. ¿Me escucha? Sí. ¿Cómo calcula cuánta FiO2 necesita mi paciente? O sea, ¿cuánto tengo que reponerle? ¿El 28, el 50? ¿Cómo calcula la FiO2? ¿La pregunta? Sí, o sea, ¿cómo calculo cuánta FiO2 debo administrarle al paciente? O sea, para poder escoger qué método voy a usar para oxigenarlo, o sea, si una cánula nasal o una máscara y eso depende de qué tanta FiO2 yo le quiero administrar a mi paciente. Entonces, ¿cómo sé cuánta FiO2 es la que yo le quiero administrar? Pues la FiO2 necesaria para que esté saturando dentro de los rangos normales, ¿sí? Por ejemplo, eso ya lo habíamos hablado, bueno, no hemos hablado como el pico, habíamos hablado de los valores comparables para administración de FiO2, pero la hiperoxia también es perjudicial, ¿sí? Por encima, o sea, saturaciones, nosotros no queremos que el paciente sature 100%, ¿sí? Acuérdense que por encima del 96% ya estamos hablando de... Creo que no sé si soy solo yo, pero
¿Cómo? ¿Aló? Creo que es la señal de Alejandro. Creo que iba a decir que se cortaba, pero solo es a ti, Alejandro. Les estaba diciendo que la hiperoxia es también perjudicial, entonces la idea de administración de oxígeno no es para que el paciente sature 100%, ¿sí? Es para que el paciente sature dentro de los rangos sin llegar a hiperoxia, ¿sí? Sin llegar a que sature 100%, el paciente debe estar saturando por encima, o sea, no mayor a 96%. Si el paciente satura mayor a 96% sin oxígeno o con la fracción que tú le estás dando, quiere decir que le estás dando de más. Debe saturar entre 90 y 96%, no 100%. Nosotros no queremos 100%, ¿sí? 100% de saturación y 99% con un sistema de oxígeno adicional. Si el paciente satura 100% solito, 99% solito, listo, bien, no hay problema. Pero si le estamos administrando un sistema adicional de oxígeno, ahí sí ya vienen los inconvenientes, ¿listo? Entonces, el oxígeno para administrar en los pacientes es que tenga por debajo de 88, 90, 88 con dificultad respiratoria en Bogotá, ¿sí? Por debajo de 92 a la altura que nosotros estamos, por debajo de 94 si están a la altura de Cartagena sobre el nivel del mar. ¿Listo? No queremos que sature 100%, con que sature 96% y eso que ya es como el límite para decir que por encima de eso hay hiperoxia. Es lo que queremos llevarlo, ¿listo? No mayor al 96%, como 96% como punto de corte, ¿listo? Sí, doctor, o sea, eso sí ya lo habíamos hablado, que es con la tablita de la IEPI, que nos dice, pues, dependiendo de la altura, cuándo es que yo le podría iniciar a administrar oxígeno. Pero mi pregunta es que, digamos, si yo tengo un paciente que ya sé que necesita oxígeno porque según la altura, pues ya está la oxigenación muy bajita, ¿cómo hago para escoger si le necesito un sistema que me le dé una FiO2 de 21 o si necesito una que me le dé una de 28 o si necesito administrarle una FiO2 de 50 o de 80? O sea, ¿cómo hago para decidir qué FiO2 administrar? Si es un paciente con dificultad respiratoria, vuelvo y te respondo a la pregunta. El sistema que necesites para que el paciente no sature por encima del 96%, ¿sí? O sea, tú no, por ejemplo, si tú colocaste oxígeno por cánula nasal, un paciente con bronquiolitis, ¿sí? Llega oxígeno, le colocas, por ejemplo, un paciente con bronquiolitis moderada, ¿cierto? Está saturando 88% aquí en Villavicencio. Se lo colocas a 2 litros y después de administración de 2 litros el paciente sigue saturando 88 o te sube solo a 90%, no está como en el rango entre 92 y 94%, tendrías que administrarle pasar a un sistema de alto flujo, ¿sí? Acuérdate que con cánula nasal solo puede llegar a, o sea, lo tolerable sería llegar hasta 2 litros, ¿sí? Si el paciente no te mejora la saturación con ese sistema que administraste, ¿sí? Y no mejora el esfuerzo respiratorio, que es lo otro que debes de tener en cuenta, debes de pasar a otro sistema, en ese caso un sistema de alto flujo, ¿sí? O una cámara cefálica a través de un Venturi o un sistema Venturi. ¿Listo? Para que el paciente sature dentro de los rangos aceptables para que no se generen radicales libres y haya toxicidad por oxígeno. Ya entiendo más, doctor. O sea, más o menos uno va ensayando hasta encontrar más o menos lo que el paciente necesita. Sí, por lo general los pacientes que llegan con un esfuerzo respiratorio moderado a grave o grave, tú no vas a ponerle una cánula inicialmente, entonces colocas un sistema de alto flujo, ¿sí? Estableces un manejo inicial, le haces un esquema de crisis, por ejemplo, si es un asma, una crisis asmática, colocas sistemas de alto flujo, Venturi, haces esquema de crisis, si no mejora, pues entonces ya toca pensar en otro tipo de administración de oxígeno como ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Pero que haya sido una regla, decir,
estos pacientes, no sé, se me ocurre, para el paciente con bronquiolitis moderada tienes que arrancarle a tal cosa y en este punto pasar al otro lado. No existe esa regla, eso te lo va diciendo el paciente. Si tú ves que el paciente tiene mucho esfuerzo respiratorio, una dificultad respiratoria severa, no vas a arrancar con una cánula nasal a menos que sea lo único que tengas, ¿sí? Si solamente tienes la cánula nasal, pues le colocas la cánula nasal, lo pones al tope y le inicias el manejo. Si no tienes eso, pues entonces le inicias un sistema de alto flujo. Perdón, si tienes eso, si tienes el otro sistema, le inicias un sistema de alto flujo. Listo, doctor. ¿Listo? Acuérdense que los pilares de la administración de oxígeno, o por qué yo administro oxígeno, es precisamente para, ahorita en las 3 cositas que les dije al inicio, ¿sí? Aliviar la hipoxemia, disminuir el esfuerzo respiratorio, disminuir el trabajo cardíaco, el esfuerzo que hace el paciente a nivel hemodinámico, ¿sí? Esas es las metas o los objetivos de la administración de oxígeno, ¿sí? Y eso te lo va diciendo el paciente. Entonces, si tú ves que no mejora, el paciente no mejora tanto en la saturación como en su patrón respiratorio, pues aparte, asociado al manejo que le estás haciendo, tienes que colocarle otro sistema de oxígeno como es los de alto flujo. ¿Listo? Entonces, los sistemas de alto flujo aportan mezclas ya preestablecidas del gas con una FiO2 alta y tenemos unas velocidades de flujo, a bajas velocidades de flujo, que estas velocidades de flujo no necesitan mezclarse con las del paciente y que van a exceder las demandas del paciente. Lo que yo les decía, no necesita que el paciente mezcle el aire ambiente para completar esta FiO2 alta que nosotros estamos administrando, ¿sí? O sea que solamente el paciente respira los gases que provienen del sistema. Tenemos sistemas de alto flujo que tenemos el dispositivo Venturi con mascarilla, ¿sí? Tenemos esta mascarilla, unos orificios y aquí vendría adaptado el sistema Venturi. Ya les voy a mostrar unos colores, que esto de acuerdo a los colores se gradúa como tal la FiO2. Recuerden que el sistema Venturi o el principio de Venturi viene con la ecuación de Bernoulli, en la cual dice que pues si nosotros tenemos un flujo de un movimiento, por ejemplo, de agua o de gas en este caso, al pasar de un área de un diámetro amplio a un diámetro pequeño o un área de estrechez, esa velocidad de flujo, ¿sí?, va a aumentar y va a disminuir la presión, lo que hace de que como que se atraiga mucho más aire a nivel de la parte de donde está la obstrucción, del otro lado donde está la obstrucción, mejorando como tal cómo se llena este reservorio administrando un flujo más alto, ¿sí? Ese es como tal el principio de Bernoulli, en la ecuación de Bernoulli. Entonces, ventajas, el patrón ventilatorio no modifica como tal la FiO2, que sí lo presentan los pacientes que utilizan sistemas de bajo flujo, en la cual la FiO2 se ve modificada por su patrón ventilatorio. Suministra la totalidad de la mezcla que se regula por la cual se regula por la temperatura de la humedad. Acuérdense que estos sistemas nosotros debemos administrar oxígeno humidificado para no lesionar la vía aérea, ¿sí? Desventajas, pues que son un poquito más costosas comparadas con los sistemas de bajo flujo. Entonces aquí tenemos el principio de Bernoulli, tenemos el área de estrechez, ¿sí?, donde tenemos cuando el aire, ¿sí?, va circulando acá, ¿sí?, a través de estas paredes, se encuentra con esta área de estrechez, ¿sí?, aumenta su velocidad de conducción y al aumentar la velocidad de conducción, digamos que de manera indirecta va a disminuir la presión y esto hace que el aire coja una velocidad o cambie su velocidad por la parte de las paredes y permita como una mayor atracción del aire hacia este sistema. Entonces, esto nos crea o nos permite que se generen sistemas de alto flujo, ¿sí?, o se cree un alto flujo y que nosotros lo podemos en la clínica variar ese flujo alto, ¿sí?, con una FiO2 un poco más alta,
lo variamos de acuerdo al tipo del color. En la práctica clínica se ve, por ejemplo, si tenemos el color verde, el color amarillo, el color blanco, nos va diciendo qué tipo de FIU2 estamos administrando, ¿sí? Por ejemplo, el azul, ¿sí? El color azulito nos habla de 24%, el del verde del 35%, el anaranjado del 50%, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de Venturi, nosotros vamos ajustando, ¿sí? El tipo, el flujo, ¿sí? De oxígeno a administrar, el flujo a administrar. Aquí vemos, ¿sí? Vemos que tenemos el principio Venturi, ¿sí? Tenemos aquí el área de estrechez, ¿sí? Donde aumenta su velocidad y disminuye la presión, ¿sí? Lo que hace que se genere ese efecto como de succión o impositivo para permitir que se atraiga más flujo, que se atraiga más gas, y eso hace que el reservorio, podamos llenar ese reservorio de una manera más efectiva comparado con los sistemas de bajo flujo. Acá tenemos, ¿sí? Los tamañitos, los colorcitos, 24%, 28%, bueno, 32, 35, 40, 60%. ¿Listo? Doctor, y ahí abajo donde dice cuántos litros, quiere decir, o sea, los cuantos, o sea, digamos, dependiendo del color, son los litros que yo le voy a poner, o yo le puedo subir más o No, bajar, o tiene que... estos son los litros que te dice el fabricante, a la cual ok. debes de colocar para administrar esa FIU2 para la cual está diseñado este dispositivo, Ah, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vamos a hacer este casi no se ve, el del 35%, ¿sí? Dice que para administrar 35% debes de colocar un flujo de 8 litros por minuto, ¿sí? Dentro del flujómetro. Ya les voy a mostrar los instrumentos básicos que se necesitan para administrar oxígeno. ¿Listo? Entonces aquí debes de graduar el flujómetro, que ya te lo voy a mostrar, a 8 litros por minuto. ¿Listo? bueno, sí, señor. Acá tenemos los mismos sistemas, mire cómo están conectados acá, una manguerita corrugada, la mascarita facial. Deben de ser orificios pequeños para alimentar este reservorio. Tenemos acá el conector, ¿sí? Con el área estrecha, ¿sí? Lo que nos va a generar ese cambio de velocidad de gas, ¿sí? A la cual viene, y esa disminución de la presión, lo que hace que atraiga mucho más flujo y que se llene más rápido acá. Lo tenemos también acá para que ustedes miren cómo se va graduando de acuerdo hay unos que vienen en un solo colorcito, ¿sí? Y que nosotros podemos irlo graduando, ¿sí? De acuerdo al litraje, vamos graduando la FIU2 que podemos darle a ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, acá 28%, 6 litros, 30%, 6 litros también, de acuerdo a esta casa fabricante de este Venturi. ¿Listo? Tienen que fijarse muy bien en esto. Cuando ustedes seleccionen un Venturi o seleccionen un dispositivo Venturi, ¿sí? Que hay muchas casas comerciales, tienen que mirar bien cuántos litros deben de administrar para garantizar esa FIU2. ¿Listo? El otro sistema, yo sé que hay otros sistemas como es el dispositivo en la tienda facial, pero la verdad esos sistemas de alto flujo no se utilizan casi. Utilizamos el sistema de Venturi como sistema de alto flujo, o le adaptamos una cámara cefálica al sistema, le añadimos un sistema Venturi a la cámara cefálica para volverlo de alto flujo. El otro sistema de alto flujo es las cánulas nasales de alto flujo, que ya lo hemos hablado en bronquiolitis y en asma, ¿sí? Donde se ha visto que pues, hay una disminución notable del esfuerzo respiratorio, y es como si tuviésemos un ventilador, porque nos permite también barrer CO2, ¿sí? En ese paciente. Entonces, eso se coloca a través de un blender, ¿sí? Un blender, una mezcla en la cual mezcla aire y oxígeno, y que nosotros vamos a administrar unos flujos altísimos a ese paciente, ¿sí? Que pueden ser flujos que llegan hasta 60 litros por minuto,
obviamente bajo unas condiciones de calor, humedad, temperatura, ¿sí? Vamos a permitir que ese paciente barra CO2 y mejore su esfuerzo respiratorio y mejore como tal el flujo turbulento que pueda tener. No solamente es de utilización o lo utilizan en los servicios de cuidado intensivo, sino también en el escenario de urgencias. Por ejemplo, cuando me decían que si una bronquiolitis grave se puede manejar en urgencias, pues idealmente debe estar en UCI, pero por ejemplo nosotros acá en el Meta, que solo tenemos una unidad de cuidado intensivo pediátrico en toda la región, que ojalá que eso cambie más adelante, que haya muchas más unidades, o al menos otra, ¿sí? Que se necesita. Entonces nos toca manejar esos pacientes en los escenarios de urgencias, ahí se vuelve la UCI en la, mejor dicho, observación, la cama de observación se convierte en una cama de urgencias, una cama de UCI. Entonces podemos adaptarlos ahí en ese escenario. Utilizar la cánula de alto flujo en los escenarios en los servicios de urgencias. Consideraciones de la administración de oxígeno, recuerden que esto es como si fuese cualquier medicamento, ¿sí? Lo mismo les decía yo de los líquidos, se considera también como cualquier medicamento, el oxígeno ni es barato ni es inocuo. Si ustedes lo administran en exceso y no lo necesita el paciente, le están generando un daño, entonces como tal deben de medirlo, deben de dosificarlo, no llegar a los estados de hiperoxia. No queremos que el paciente sature 100%, lo que queremos nosotros es aliviar su esfuerzo respiratorio, mejorar su hipoxemia, que ya vamos a ver cómo monitorizamos la hipoxemia, y mejorar como tal la hemodinamia del paciente, ¿sí? Fundamental monitorizarlo. El método de monitorización, pues de forma no invasiva que tenemos es la oximetría de pulso, ¿sí? Un método invasivo sería la utilización de gases venosos o gases arteriales, donde nosotros confirmemos de que el paciente tiene una hipoxemia o tiene una hipoxia hipóxica, ¿sí? O sea, tiene una franca disminución de la concentración arterial de oxígeno. Entonces, pudiéramos monitorizarlo por allí o a través de no invasivo por medio de la saturación de oxígeno, ¿sí? En alturas mayores, como ya lo habíamos hablado, se puede indicar el inicio de oxígeno cuando está por debajo de 88% en pacientes que tienen dificultad respiratoria, ¿sí? En alturas cercanas al nivel del mar o sobre el nivel del mar, ¿sí? Aquí hablamos por debajo de 93, hemos hablado de 92, para que el paciente esté saturando entre ese rango, ¿sí? Entonces saturando por encima de 90 a 95, máximo 96, que no llega al 100%. La monitorización, te lo he dicho, de los gases arteriales. Vamos a pasar esto. No pasó. Doctor, una pregunta, ¿una intoxicación por oxígeno tiene antídoto? No sé si tenga antídoto el oxígeno, la verdad. O sea, si se intoxica, ¿qué hace uno? ¿Solo deja uno de administrarlo? Pues la verdad no sabría decirte si existe ese término, intoxicación por oxígeno, la verdad. Lo que se sabe es que el paciente, entre más oxígeno tú administres a un paciente que no lo requiera, le va generando radicales libres y estrés oxidativo, genera peroxidación de las membranas y eso pues es perjudicial para el paciente, ¿sí? Pero que haya toxicidad, mejor dicho, que el paciente... Hay efectos secundarios, ¿sí? Efectos hemodinámicos hasta a nivel del equilibrio ácido-base, pero que haya mejor dicho, que el paciente se muera porque tiene hiperoxia, tendría que estar expuesto a una concentración de oxígeno demasiado alta y muy prolongada para que se dañen todos los procesos bioquímicos, ¿sí? Como todo en medicina, en exceso es malo y en defecto también, entonces se debe mantener el equilibrio, ¿no? Pues no sabría decirte a esa pregunta si hay antídoto para el oxígeno, cuál sería, por ejemplo, que no se me ocurre ningún escenario, la verdad. Pues si quieres lo averiguamos, No, o sea, yo lo les averiguamos preguntaba y como por curiosidad, pero sí, o sea, la hiperoxia, mejor dicho, se soluciona solo dejando de administrarlo y ya, ¿cierto? O bueno, disminuyendo la velocidad o la presión con la que se administra. pues es que depende, por ejemplo, si
lo que esa hiperoxia te generó fue un estado de acidosis, no solamente retirarlo lo vas a solucionar, sino tienes que manejar la acidosis y qué tipo de acidosis tiene, ¿sí? Por ejemplo, si la hiperoxia te generó una lesión renal aguda, por ejemplo, como acá en esta gráfica, así que mire todos los daños que genera el oxígeno, ¿sí? Daños hepáticos, daños a nivel de la médula ósea, daños a nivel de la retina, ¿sí? Daños a nivel cerebral. Entonces, eso no se corrige solamente con retirar el oxígeno, sino hay que tratar como tal la consecuencia que llevó a ese estado de hiperoxia, ¿sí? Ah, listo, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos en donde acá, ¿cierto? Bueno, entonces la monitorización, iba a pasar esto porque no, digamos que no es como el mensaje a casa que mantengan, que vayan a hacer gases arteriales para monitorizar el oxígeno. Obviamente de forma invasiva, nosotros en la UCI lo hacemos, ¿sí? Para monitorizar, por ejemplo, para sacar índices de oxigenación o para ver si el paciente está con hiperoxia o no está con hiperoxia, pero de forma no invasiva se puede monitorizar con, con la pulso-oximetría, ¿sí? Que es un método que no va a generar dolor ni ansiedad, sí hay que tener ciertas condiciones y ciertos cuidados a la hora de su interpretación, que ya les voy a decir cuáles son, ¿sí? Con esto, pues nosotros vamos, con este método de gases arteriales vamos a generar algo de dolor. No sé si usted alguno de ustedes le han hecho unos gases, eso es doloroso, ¿sí? No es inocuo. Entonces, pues y más en un paciente pediátrico que esté en una condición aguda, pues vamos a generarle más estrés, más ansiedad, dolor y que puede empeorar las cosas. Entonces, si ustedes esos gases arteriales no van a modificar su conducta o no van a modificar el tratamiento que le están haciendo, pues entonces no lo realicen. Si definitivamente lo necesitan para modificar, por ejemplo, que sea lo único que necesitan o lo único que en ese momento ustedes necesitan para modificar la fracción inspirada de oxígeno, pues háganlo, ¿sí? Pero si tienen otras variables que por lo general las tienen, por ejemplo, la dinámica respiratoria, la oximetría, la SAFI, ¿sí? Que es esa fracción inspirada de oxígeno dividido en la oximetría de pulso, pueden hacerlo, ¿listo? Oximetría de pulso, ya les dije, es un método no invasivo, no doloroso, económico, tiene una buena correlación con la concentración arterial de oxígeno, ¿sí? Se puede utilizar por un tiempo prolongado de forma no invasiva, de forma continua, ¿sí? Podemos utilizarlo. Detecta hipoxemia antes que aparezca cianosis. Cuando aparece la cianosis es que por lo general tenemos una concentración de oxígeno que está por debajo de los 55 milímetros de mercurio, ¿sí? La transmisión de la luz a través de la hemoglobina se correlaciona directamente con la saturación. Ustedes tienen que, por eso, tienen que vigilar de que ese paciente esté calentico, que no esté frío, ¿sí? En donde vayan a medir la oximetría, ¿sí? Se recomienda pues evaluar continuamente durante la vigilia del sueño y la alimentación, porque pues, pueden haber algunas variaciones. Se supone, o se supone no, se ve en la práctica clínica cuando el paciente queda muy profundo o está muy dormido, como que la concentración o la saturación de oxígeno tiende a ser un poco más baja. Precauciones, utilizar un sensor adecuado. Por ejemplo, uno ve comúnmente de que utilizan una oximetría de oximetría de pulso tipo pinza en un paciente, por ejemplo, un neonato o un lactante menor. Ellos tienen, los neonatos tienen un sensor especial, ¿sí? Que es de forma de elástico, que trae como un adhesivo, que es adecuado, que no es en forma de pinza, que es adecuado para medirlo, ya sea a nivel del piecito o de la manito. Y también hay sensores en los cuales uno maneja de forma circular, se coloca alrededor del dedo o alrededor del piecito en los pacientes más grandecitos, pero que aún son pequeños y que el oxímetro diseñado de pinza, que es de los adultos, en el cual está diseñado para introducir un dedo, no es adecuado para los pacientes. ¿Listo? Para los pacientes pequeñitos. Limitaciones, la señal se pierde con hipoperfusión o que esté frío, ¿sí? Interferencia con otros equipos.
No hay una diferencia como tal entre lo que es oxihemoglobina, carboxihemoglobina y methemoglobina. No reemplaza como tal los gases para determinar si tenemos una alteración en el pH o una determinación en el CO2, ¿sí? Pero pues es una forma no invasiva y que nos puede ayudar para modificar esa terapia con oxígeno, ¿sí? Los valores pueden ser inexactos cuando la presión de oxígeno está entre el 70, o sea, cuando la concentración arterial de oxígeno está entre el 70 y 80%, puede variar un poco los valores de oximetría. Bueno, y estas son las indicaciones de oxígeno. Tenemos indicaciones a largo plazo, como son las enfermedades pulmonar crónica o displasia broncopulmonar. Ay, ya se me va a descargar el celular, el computador. Espera un segundito, muchachos. Listo. Pacientes con algún tópico aparte que no lo mencioné en el tema de bronquiolitis, que es la bronquiolitis obliterante o constrictiva, que es muy poco frecuente, la verdad es infrecuente, pero puede presentarse, entonces una indicación de oxígeno. Los pacientes con cardiopatías congénitas que tienen hipertensión pulmonar o sin hipertensión pulmonar y que no están saturando en ese rango adecuado. Pacientes con hipertensión pulmonar secundaria, una enfermedad pulmonar propia, pacientes con patología pulmonar intersticial, que nosotros en pediatría no tenemos mucho problema así con fibrosis como lo ven los adultos, pero pues a veces hay patologías del intersticio, ¿sí? Sobre todo los niños que son expuestos o que viven en ciertas áreas como, por ejemplo, en Bogotá hay un área, perdón, donde están expuestos a productos de residuos de la industria, ¿sí? Que generan unos cristales, que no recuerdo ahorita como tal cómo es que se llama ese residuo y que generan los pacientes fibrosis pulmonar, ¿sí? Se han visto niños que como secundario a vivir en esos entornos y estar expuestos a esos ambientes o a ese ambiente de aire mezclado con ese residuo, generan patología pulmonar intersticial, pero en general la fibrosis no es tan frecuente como en los pacientes adultos. Fibrosis quística en estados avanzados. Acuérdense que la fibrosis quística es una canalicopatía en la cual se ve alterado ese transportador de cloro. Bronquiectasias avanzadas, síndrome de apnea obstructiva del sueño, condiciones neuromusculares que requieren ventilación no invasiva, trastornos de la pared torácica como displasia torácica, cifoscolosis intensa. Serían como las indicaciones a largo plazo de oxígeno, ¿sí? Y para terminar tenemos las fuentes de oxígeno, lo que les decía antes, de dónde estamos administrando ese oxígeno. Tenemos una fuente central o a través de dispositivos como son botellas o cilindros. Podemos tener un concentrador de oxígeno, que es una máquina pequeñita que tiene altas concentraciones de oxígeno por medio de un sistema, o la administración de oxígeno líquido. Ay, ¿qué pasó? Entonces, estos son los sistemas. Una fuente de oxígeno, tenemos acá oxígeno de pared, conectamos el manómetro con el flujómetro, el humidificador, y tenemos una fuente de oxígeno que va a una conexión central a través de tubuladuras, de tubos, se conecta acá a la fuente. La pipetica, que yo creo que ustedes la han visto, ¿sí? Una pipetica de oxígeno, una botellita, el concentrador de oxígeno o el oxígeno portátil, ¿sí? El oxígeno líquido, ¿sí? Que también usualmente no lo utilizamos en la práctica, utilizamos más que todo este de botellita, el de la bala de transporte, o el oxígeno de mezcla central. Para administrarlo necesitamos estas tres cositas: el manómetro que mide la presión de oxígeno dentro del cilindro, el manorreductor que regula la presión con la que sale el oxígeno del cilindro, ¿sí? El flujómetro que va pues a regular la cantidad de litros por minuto que nosotros estamos administrando a ese paciente, ¿listo? Que son estas tres cositas que tenemos acá. Y aquí tenemos el humidificador, ¿sí? Este de acá siempre debemos administrar oxígeno humidificado, ¿sí? Para no lesionar la vía aérea, ¿sí? Entonces tenemos el manómetro, ¿sí? Manómetro, manorreductor, el flujómetro,
y el humidificador. Acá tenemos el humidificador. Usualmente humidificamos con agüita normal o agua estéril, 2/3 de su capacidad, lo llenamos como hasta esta altura, ¿sí? Bueno, esto lo hace la terapeuta usualmente, lo llena hasta esta altura, 2/3, para humidificar. Siempre que vayan a administrar oxígeno, administrarlo humidificado. Concentradores de oxígeno, ¿sí? Para pacientes, por ejemplo, que sufren de apnea obstructiva del sueño, o oxígeno portables, ¿sí? Miren, pacientes, por ejemplo, que tienen patología crónica, como, no sé, los adultos, por ejemplo, los EPOC, pacientes adolescentes que tengan fibrosis quística, andan con dispositivos de oxígeno totalmente portátiles y pues adaptables a sus condiciones diarias. El oxígeno no es inocuo, vuelvo y repito, genera toxicidad. Miren todos los efectos que tenemos, ¿sí? Todos los efectos a nivel de la economía que tenemos con la administración de oxígeno, ¿sí? Tenemos desde alteraciones a nivel del estado ácido-base, alteraciones neurológicas, alteraciones endocrinas. Los prematuritos, cuando administramos altas concentraciones de oxígeno, podemos generar daño retiniano y ese daño en la retina se ve traducido en que el paciente queda cieguito, o sea, se queda ciego. Entonces, de allí es la importancia o partió de los estudios que se hicieron en neonatos, donde esos neonatos estaban expuestos a concentraciones de oxígeno pues altas, elevadas, que rayaban de 98, 100%, 98, 100% durante un tiempo prolongado. Se dieron de cuenta de que generaba ceguera por daño en la retina. Entonces, retinopatía del prematuro, de ahí pues cogió fuerza o fue el boom de decir, oye, creo que estamos haciendo las cosas mal, administrando oxígeno para que el paciente sature 98 o 100%. Entonces, es de ahí donde viene el término de la hiperoxia es dañina o el oxígeno genera toxicidad. Bueno, y eso es todo, muchachos. Doctor, con respecto al humidificador, Sí. también en la cánula nasal también se tiene que poner. Sí, señora. Así sea bajito el flujo, toca, o sea, la idea es Sí. ponerlo. Sí, siempre que administren oxígeno que sea humidificado. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dejar acá, porque ya son las 8, creo que me tardé más tiempo, ¿ve? Y eso solo que eran como, ¿cuántas diapositivas salieron? Los que siempre salieron, 50 diapositivas, pero yo tenía planeado 1 hora, creo que nos gastamos más. Está el tema de PAI, ¿no? Sí, sí, señor. Ok. ¿Cuántas diapositivas tienes? Ven, déjame echarle una revisión. Ay, sí, por favor. Ya, Diapositivas. ya las proyecto. Doctor, qué pena, mientras proyectan las diapositivas, mañana, ¿cómo sería la práctica? Mañana nos vemos ¿a qué horas? ¿Mañana tienen alguna clase? Algo. En la noche. Solo a las 8 de la noche. Yo a las 8, doctor. Dejemos de grabar un segundito para decirles algo, muchachos. Un segundo.